Muy bien, como les había adelantado en el inicio de nuestro programa, tiene que ver justamente con una convocatoria que hemos hecho de sumar a Camila Bascopé. Ella es colega, es técnica en comunicación pública y política. Hace poquito tiempo, creo que un mes más o menos, me enteré yo de que teníamos una colega acá en la cuenca carbonífera, una joven recibida en la Universidad Nacional de La Plata, y que bueno, vive de acá, nacida, criada, y bueno, ahí me puse en contacto con ella, y por eso le damos la bienvenida también a nuestro espacio y bueno, también agradecerle a que acceda a charlar un poco con nosotros de varios temas. Bienvenida a la radio, bienvenida a la Tiempo y al programa, Camila. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Yani. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias por convocarme. La verdad que es un placer estar acá. Así que nada, muy contenta y también muy emocionada, ¿no?, de poder estar acá en el programa. Bien, bueno, Camila, ¿hace cuándo te recibiste? Y yo me recibí de técnica en comunicación pública y política, que el oficio eso es comunicación política, ¿no? Sí. Desde julio del 2023, ya un poquito más de un año. Sí. Bien, bien. Bueno, es reciente, sos de acá. Bueno, tu apellido es muy famoso, es muy conocido. Tenés mucha gente con ese apellido famosa, conocida o pública, ¿no? Ajá. Que me ha tocado a mí entrevistar. Una tía, bueno, Silvana, en Sí. su momento, ¿no? Docente, maestra jardinera. Sí. Sí. Que ha formado parte, no vamos a hablar de ella, un saludo igual de paso. Pero bueno, le ha tocado ser funcionaria, entonces por eso también un poco hemos charlado en su momento. Y bueno, sos de acá, de Río Turbio. Sí, nací y criada acá, bueno, terminé la secundaria, me fui a estudiar y finalmente terminé mi formación y volví. Así que muy feliz también por eso, por haber vuelto. Bien, bueno, este regreso trae y también un año particular, digo, hablando de la política en este tiempo, un cambio de gobierno, y esta convocatoria tiene que ver un poco con esto, ¿no? De quizás indagar, pero también opinar sobre lo que está sucediendo, Camila, a nivel nacional, con la política de, bueno, un nuevo presidente, ¿no?, que tenemos, que va a cumplir ahora este diciembre un año de gestión, pero también, bueno, lo que está atravesando hoy el país a lo largo y ancho, digo, por las universidades, que es un poco lo que también nos convoca en el día de la fecha, por charlar un poco, Camila, ¿no?, el tema de las universidades. Sí, claro. Y la política, verdad, ¿no? Claro. Eso es muy interesante lo que decís, Yani, porque el tema de la universidad pública ha tenido históricamente un prestigio, ¿no?, que en el último tiempo se ha puesto en discusión sobre ese prestigio. Las universidades han sacado comunicados justamente hablando de eso, ¿no?, de todas las mentiras que se decían en torno a esta institución, y que me parece que está bueno poder traerlas acá al aire, ¿no?, como tirar data certera, porque la opinión pública, la verdad que hoy por hoy es bastante abarcativa. Podemos pensar a las interacciones en las redes sociales como opinión pública, ¿no? Lo que dice la gente es quizá un comentario en Facebook, un comentario en Instagram, un tweet. Eso es parte de la opinión pública y han salido cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, en función a eso, por ejemplo, el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, sacó un posteo que, si me permitís, lo comparto, porque me parece que sintetiza quizá la discusión de lo que tiene que ver con la universidad pública, ¿no? El posteo dice como las 5 mentiras y las 5 verdades sobre el funcionamiento de la universidad pública. Las 5 mentiras, la primera es, por ejemplo, inventan estudiantes para cobrar más fondos. Eso por supuesto que es falso. Sí. Y el CIN dice, en Argentina el presupuesto universitario no se asigna a las universidades por cantidad de estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes, no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología. Después, otra gran mentira es que los pobres no están en las universidades. Totalmente falso. El CIN dice que el 48,5% de los estudiantes inscriptos en materias del 2024 están por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Tenemos un alumnado en las universidades nacionales que son pobres, ¿no?
Y casi 7 de cada 10 alumnos de los 2 millones que componen el sistema universitario público argentino tienen padres y madres que no fueron a la universidad. Son primera generación de su familia en acceder a la educación superior. La verdad que son datos durísimos y muy, muy crudos, y que además el contexto hace que se habiliten a este tipo de mentiras y sin ningún tipo de consecuencia, sí, ¿no? sí. Sobre todo teniendo en cuenta que son los propios medios, colegas, ¿no? Que lamentablemente a veces replican quizás afirmaciones. La semana pasada, creo que fue el día viernes, si no me equivoco, el vocero presidencial, ¿no? Adorni, colega también, que me llamaba la atención de él, que afirmaba algunos temas, ahora no recuerdo puntualmente, pero tienen que ver con... uno de ellos era justamente que los docentes universitarios habían rechazado una propuesta salarial del gobierno. Y bueno, justo ese día tuvimos la posibilidad de hablar con la secretaria general de la DIUMPA, de la provincia de Santa Cruz, un gremio que también nuclea a los docentes universitarios, y nos contaba que esto era no era cierto. Claro. Pero entonces vos replicás, viste, la información de lo que dice el vocero presidencial, Exacto. Adorni, y después todo como repetimos, como loros, ¿no? Sí, sí, entonces, esta información que vos estás compartiendo con nosotros tiene que ver un poco con eso, ¿no? Sí. De lo que se dijo desde el gobierno como una afirmación que en realidad no lo es. Claro, eso la verdad que es gravísimo, ¿no? Que hoy por hoy tengamos un gobierno nacional, primero que ya en campaña se basaban en mentiras, pero lo grave es cuando vos gobernás y encima la comunicación que llevas adelante está compuesta de mentiras, ¿no? El otro día escuchaba a la diputada nacional Julia Estrada cuando vino a la UMPA, y ella en un momento dice, estamos viviendo en la posverdad. Y bueno, el vecino que está escuchando esto se preguntará qué es la posverdad, ¿no? Y la RAE lo define como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y actitudes sociales. O sea, estamos transitando eso, y la comunicación gubernamental, que es algo que los que nos formamos en comunicación pública y política, la comunicación gubernamental es una ala fundamental de los gobiernos. Que hoy por hoy estén llena de falacias y de mentiras es gravísimo. De hecho, atenta contra la democracia, te diría, ¿no? Si no son transparentes en lo que dicen o se basan en mentiras, eso es lo más grave. Y respecto a esas falacias también, por ejemplo, como que según la época van tratando de instalar en el debate distintas cosas, ¿no? En su momento se decía como que la universidad pública estaba lleno de extranjeros, ¿no? Entonces querían instalar esto de que por qué nosotros teníamos que con nuestros impuestos bancar la educación a extranjeros, y las universidades nacionales salieron a decir que el alumnado de extranjeros es apenas el 4%, y lo mismo que el tema de las auditorías, ¿no? Es una cosa maravillosa porque aprenden una palabra, el tema de las auditorías, y empiezan a machacar con eso. Y esto que hablábamos en su momento, ¿no? De que la gente dice, ¿por qué las universidades tienen miedo que las auditen? Claro. Eso es una mentira. Sí, ayer que hablábamos un poco, ¿no? Justamente hablando un poco de lo que iba a ser, ¿no? La columna, y estábamos charlando un poco con Camila. Le decía, ¿sabes qué me preocupa? Y que de hecho lo hablamos acá con mis compañeros o con mi compañero de PASE. Realmente me preocupa lo que podamos llegar a replicar nosotros como medios de comunicaciones, claro. Digo, la radio en este caso, ¿no? Me preocupa que podamos replicar cosas como la que dijo el vocero presidencial, claro. Cuando, bueno, viste, bueno, por eso siempre decimos escuchar estas dos campanas, ¿no? Las dos claro. fuentes, o buscar la fuente también, porque digo, no me puedo quedar con algo. Y sobre todo porque me llama la atención que en la cuenca carbonífera yo no estoy diciendo acá a través de los micrófonos cómo tiene que pensar la gente, ¿no? Para eso uno quizás hace una entrevista y que saque sus propias conclusiones. La gente es muy inteligente para poder hacerlo, pero lo que sí me llama la atención es que se repliquen cosas como estas que estás mencionando, ¿no? Sí, claro. de las auditorías. Sí. Que lo he visto con jóvenes de acá también, claro. O sea, muy jóvenes, claro. Que dicen, tienen miedo que las auditen, tienen miedo, muestren los papeles, muestren los números, muestren las facturas,
¿Qué pasa con esto, no? ¿Qué le decimos a la gente cuando replica esto? Claro, yo creo que por ahí está bueno hacer el ejercicio, que obviamente es medio difícil porque estamos en una era, la era digital, donde todo es inmediato, donde todo es líquido, te diría, de que se dice algo, se hace viral y a los 2 minutos tenemos otra cosa, entonces no da tiempo a procesar o de hacer este ejercicio de, che, bueno, voy a googlear, una herramienta tan básica, no, voy a googlear este dato, a ver si es verdad. La verdad que no sucede mucho, entonces uno se queda con lo primero que escucha, ¿no? Entonces está bueno, es una invitación a la ciudadanía a que cada vez que escuchen algo de algún mal funcionamiento sea la institución que sea, hoy por hoy el eje principal son las universidades, pero digo, cualquier ministerio, cualquier cosa que se escuche, invitar a buscar esa fuente, ¿no? Se ha perdido ese ejercicio. Y es por eso que estamos transitando la época de la posverdad, donde el vocero presidencial puede venir a tirar un dato que no es, y no pasa nada, no hay ningún tipo de consecuencia. Pero lo que es la comunicación gubernamental tiene a favor esta cuestión de que pareciera que todo lo que dicen es verdad. Porque bueno, lo está diciendo el vocero, lo está diciendo el presidente, ¿cómo no va a ser verdad? Claro. ¿No? Entonces eso es muy peligroso, muy peligroso. Y respecto a esto de las auditorías que mencionabas, ¿no? El SIN lo tiene como el punto número 3 y dice que no se audita lo que gastan. Eso es totalmente falso, porque los gastos de las universidades se componen en un 90% en salarios, registrados por supuesto, un 10% en gastos de funcionamiento, servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento, que se rinden, ¿no? Las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas, incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de Jefatura de Gabinete de la Nación, y tiene auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU. Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto. O sea que esto que le tiene miedo a las auditorías es totalmente falso, porque los procedimientos administrativos propios de las universidades nacionales hacen que se tengan que auditar todo el tiempo, ¿no? Y después otra cosa que se escuchó bastante es que esta ley del financiamiento universitario atenta contra el equilibrio fiscal. Es totalmente mentira. Todo el tiempo se escucha, en reiteradas oportunidades pudimos escuchar al vocero que hablaba de este peligro, pero también después la opinión de los propios diputados, si hay vecinos que siguen. Yo por lo general cuando tengo tiempo veo, ¿no? o escucho las sesiones que están buenísimas porque se transmiten por todos lados, YouTube, oficial, ¿no? de la Cámara, ya sea de diputados o de senadores, y después que lo replican varios medios, ¿no? Los propios diputados, eso me llamaba la atención, que decían, va a perjudicar el equilibrio fiscal. ¿De qué se trata eso? No, es totalmente falso porque la ley de financiamiento universitario, aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Nación, ¿no? Eso es muy importante decirlo, representa apenas el 0,14 del PBI. O sea, si una medida te desequilibra el equilibrio fiscal, ¿no? O sea, te desequilibra el presupuesto, que apenas representa el 0,14, me parece que tu plan económico no está lo suficientemente fuerte ni sólido, si una medida de tal magnitud lo pone en jaque, ¿no? Como te decía, representa apenas el 0,14 del PBI, y es muy interesante lo que dice el SIN, porque dice similar, por ejemplo, a lo que el gobierno dejó de percibir por bajar a los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos. Por otro lado, ese 0,14% se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado. O sea que es, de nuevo, mentira que esta ley pone en peligro el equilibrio fiscal, porque representa muy, muy poquito. Y otra de las mentiras que dijeron es que los salarios están por encima del sector público en general. Y esto es falso porque los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre del 2023, incluso más que los empleados públicos del Estado Nacional. Los salarios de más del 85% de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y esto también en sintonía de lo que veníamos hablando, por ejemplo, anteriormente con el representante de ADOSAC, que interesante, ¿no? Ver cómo estas estadísticas
respecto a los salarios y el porcentaje que pertenecen a la línea de pobreza. Y los no docentes se encuentran en la misma situación. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores universitarios durante el 2024 fue de más del 30%. Entonces, eso la verdad que es una situación bastante jodida. Y bueno, particularmente lo que representa la universidad pública para nuestro país es, creo yo, una de las cosas que mejor tenemos como país, que nos distingue ante el mundo, nuestro sistema universitario, de las cuales los que hemos transitado la universidad pública, ya sea acá, por fuera de la provincia, digo, estamos profundamente orgullosos la mayoría, ¿no? Y está como esa cosa de, creo yo, hoy por hoy tenemos un compromiso de salvar esa institución desde este lugar, ¿no? De ir desmintiendo las cosas que se dicen, de ir mostrando los datos, porque me parece muy importante cómo se combate la posverdad, mostrando los datos. O sea, los datos forman parte de una veracidad y que tienen sustento además, ¿no? Es muy importante, me parece, por ahí aportar un granito de arena como para apoyar la lucha docente. Sí, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta de lo que estábamos diciendo, ¿no? A mí realmente un poco te decía, me preocupa algunos posteos que tengo de algunos conocidos, ¿no? En redes sociales, y que de repente ves que postean, tienen miedo de que las auditen, tienen miedo, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cómo combatimos esa quizás equivocación, ¿no? Que a veces cometemos, y en esta me incluyo, porque muchas veces quizás somos de repetir porque lo dijo La Nación, lo dijo Clarín, lo dijo, ¿no? Y yo digo, está bien, se puede, nos podemos equivocar, pero si no vamos a las fuentes realmente, ¿no? Si no consultamos, era lo que te decía, un claro ejemplo fue el viernes, que salió a decir el vocero presidencial esto, y guarda, yo no estoy, atacando el gobierno de Milei porque estoy en contra de sus políticas, no es el momento de discusión si estoy o no a favor de las políticas de él, sino hablando de un poco esto que me llamaba la atención, de que darles el presupuesto que les corresponde a la universidad. O sea, nosotros corremos el riesgo de perder el equilibrio prácticamente económico, como es una cosa, me parece como que un montón, y hace falta justamente combatir un poco las no digo verdades, sino lo que se dice, con fundamentos y con números. Con números, con estadísticas. Exacto. Sí, muy importante. Y sobre todo, bueno, lo que dice puntualmente en este caso, bueno, lo que vos recién nos compartías, que fue una información que sacó la propia universidad pública. Exacto. Sí. Bueno, Camila, no va a ser la primera ni la última vez que vamos a tenerte acá charlando de algunos temas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en lo que es este recorrido, acá me hacían una consulta, el tema de la comunicación pública y política, ¿a qué se dedicaba puntualmente, no? Porque, bueno, está bien, vos fuiste formada en la Universidad de las licenciaturas en comunicación, ¿cómo en la universidad que estudiaste? Yo estudié en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, y particularmente lo que es la comunicación pública y política son dos ejes que trabaja la comunicación. En su momento, para estudiar comunicación política había que especializarse post licenciatura. Y a partir del 2015 es que la facultad, no sé si antes, no, perdón ahí si le erró el número del año, pero la facultad toma esta decisión de institucionalizar una carrera que es un campo tan demandado y que requiere una formación específica, ¿no? El ala pública está orientada a las instituciones y el área político quizá más a la cuestión gubernamental. Bueno, vemos mucho lo que es la comunicación electoral, distintos momentos, ¿no? Y es una formación muy específica del campo. Bien. Bueno, después vamos a hablar un poco, también me interesa ver, viste que algunos dicen, sobre todo los, hoy políticos, viste, que están en funciones y que representan a todos. Hay algo para estudiar, porque viste que yo escucho de los electos, porque bueno, me parece válido también darle como el lugar.
que dicen no, que no están preocupados en las elecciones del año que viene. Y yo creo que sí, ¿viste? Bueno, es ya una opinión, me permito opinar. Creo que sí hay también una cosa así como de, ¿viste? Cuando uno lee entre líneas, Sí. hay algo de eso. El que diga que no, y no sé, me cuesta creerle, sinceramente. Claro. Porque el año que viene tenemos elecciones. Sí. A eso le contamos a la gente por ahí que si se perdió esa parte, no Claro. es que es cada 4 años. El No, año que no, viene no. también tenemos estas elecciones digamos de Las intermedias. Las intermedias. Ujú. Pero bueno, si te parece, después hablamos de eso en el sí. próximo. Pero bueno, se van instalando estos temas porque me parece fundamental hablar sobre las universidades, Camila. Claro. Porque bueno, vos venís de la formación de una universidad pública, Ujú. pero además de lo que está pasando, ¿no? De muchos datos que está arrojando, brindando el gobierno, Sí. que no son reales. Que no son reales. Bueno, Eso que son es mentiras. tristísimo. Sí, vamos ¿qué a vamos decirlo decir? por su nombre. Sí. Sí, me parece también fundamental poder hablar de estos temas, no quedar afuera de la discusión, digo, y es como vos mencionabas, ¿no? Hay alumnos acá en la UMPA que quizá piensan eso, que las universidades tienen miedo que las auditen y demás. Entonces, está bueno traer este tipo de discusiones. Algo que me propuse quizá en el ejercicio de mi profesión es que las discusiones nacionales no queden de la General Paz para adentro, que lleguen a estos territorios, ¿no? Y bueno, me parece que es un poco por ese lado. También en todo este conflicto universitario y demás, hace unas horas charlaba con una compañera, yo participé en el Centro de Estudiantes de La Plata en aquellos años, y me comentaba que están sin casa, por ejemplo, desde diciembre del 2023, que se está haciendo muy difícil la vida estudiantil, que ya de por sí implica ciertos sacrificios, pero el Centro de Estudiantes se ha quedado sin un lugar físico para funcionar. Vos decís de la Casa de Santa Cruz. Exacto, en realidad la Casa de Juventudes, Ajá. que era como el espacio físico del Centro de Estudiantes. Y le pregunté, bueno, si teníamos los números de cuántos estudiantes habían en La Plata, estudiantes santacruceños de la provincia. Y me mencionaba que el último relevamiento que se hizo, se habla algo así como de 1.300 estudiantes, teniendo en cuenta que 1.000 son de la UNLP, o sea, estudian carreras en la UNLP, y si se cuentan las otras universidades privadas, se suman 300 estudiantes más. Entonces, también no hay que descuidar qué está pasando con gente de la provincia, ¿no? Particularmente en la ciudad de La Plata, porque creo que es uno de los pocos centros de estudiantes que hay provinciales por fuera de Santa Cruz. Y bueno, me parece que está bueno también como atender eso, cómo transitan los santacruceños esta crisis institucional de las universidades en las ciudades, ¿no? Bien. Bueno, el saludo también, ¿no? Sabemos que iban a estar en sintonía a través de los espacios que tenemos en redes y la web. Camila, sí, es un tema que vamos a también a ver si abordamos y preguntamos a diputados, ¿no? Que también han estado en contacto en sus momentos, creo que Lorena Ponce, si no me equivoco, con la gente de Córdoba, que también estudiantes de Córdoba de las universidades, bueno, y que obviamente estudiantes de la provincia, pero sobre todo acá de la cuenca. Gracias, Camila, por visitarnos y también por sumarte al espacio y al programa de Por la Tangente. Gracias a vos, Yani, por la convocatoria, y bueno, una vez más, un saludo a toda la audiencia. Gracias. Camila Vascopé con nosotros, técnica en comunicación pública y política en Por la Tangente, esta columna que se suma también a nuestro programa. ¿Cosa viene de corrido en el laburo?